buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del Sello Grijalbo. Y a nombre de la editorial agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por este espacio y a ustedes por acompañarnos. Estamos muy felices de presentar este libro, de celebrar la publicación de este libro, Al borde del abismo, que coordinaron Gilberto Guevara Niebla y José Navarro Cendejas. Estamos muy felices porque es un tema fundamental, sin duda la educación es, ustedes saben, la base de muchas cosas, y ellos nos ponen en este libro distintas temáticas, distintas aristas sobre la educación, y nos dan las herramientas también para tener un debate importante. Agradecemos también que nos acompañen Elisa Bonilla y Eduardo Bakov, quienes también son parte de este libro, tienen un texto cada uno en este libro. Entonces agradecemos que estén con nosotros y de nueva cuenta a Gilberto y a José por darnos la oportunidad de publicarlo y por confiar en nosotros en Grijalbo. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto para nosotros poder presentar este libro colectivo en este marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Agradecemos la presencia además de las personas que están aquí en el presidium, que ahora presentaré, del maestro José Trinidad Padilla, del doctor Carlos Iván. Muchas gracias por estar con nosotros, es un honor. Y supongo que en el transcurso tal vez de la presentación llegará alguno de los autores o autoras que me dijeron que podrían estar por aquí. Entonces, si no han llegado, más adelante se los presento para que también sean parte de esta presentación. Yo de mi parte voy a hacer una muy breve presentación de la estructura y del contenido de la obra para posteriormente darle paso a tres de los autores que están aquí con nosotros para que hablen un poco más del contenido de sus libros y sobre todo que sea un pretexto para que podamos dialogar y debatir sobre los fenómenos educativos que están plasmados en este libro. Bueno, el libro se llama Al borde del abismo, actualidad y perspectiva de la educación básica, y el libro quiere ser un diagnóstico de la realidad actual de la educación básica en nuestro país. Como todos sabemos, la educación básica formalmente va desde el preescolar hasta el término de la secundaria, ¿no? Entonces estamos hablando de unos 12 años en los que se forjan las bases para la educación de cualquier ciudadana, de cualquier ciudadano en nuestro país. Para ello hemos dividido el libro en tres partes. La primera parte tiene que ver con la estructura y el tamaño y el funcionamiento también de la educación básica en México. Esta primera parte consta de 9 capítulos. El primero de ellos, Masificación y crisis educativa, a cargo de Gilberto Guevara Niebla. El segundo, El tamaño de la educación básica y su evolución reciente, que me tocó escribir a mí. El tercero, Presupuesto en educación básica, a cargo de Paulo Alberto Carrillo Torres. El cuarto, Resultados de México en las evaluaciones de aprendizaje, a cargo del doctor Eduardo Bakov Escudero, aquí presente. El quinto, Infraestructura y condiciones materiales de las escuelas, a cargo de Raquel Aúja Sánchez. Sexto, Capacidades de gestión escolar y la insuficiencia en los aprendizajes, a cargo de Claudia Santizo Rodal. El séptimo, Rasgos de la desigualdad en la educación básica en México, escrito también por un servidor. Educación inclusiva en el nivel básico, a cargo de Karim Giovanna Quijada. Y finalmente, La violencia escolar y los desatinos del gobierno mexicano 2018-2023, a cargo de Antonio Gómez, Úrsula Zurita y Leticia Fuentes. Entonces, esta primera parte trata de poner una radiografía de qué tamaño es y cómo funciona la educación básica actualmente en nuestro país. Algunos capítulos tienen una perspectiva más histórica y algunos más reciente, pero complementan de manera muy interesante para conocer esta estructura. La segunda parte tiene que ver con un componente fundamental de la educación básica, que es la práctica y la formación de los docentes en nuestro país. Dada su importancia, quisimos separarla del resto de partes, y aquí en el primero de los capítulos la doctora Gabriela de la Cruz Flores escribe sobre la formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana. Hugo Balbuena Corro y Silvia García Peña escriben sobre la práctica docente, específicamente cómo se enseñan las matemáticas. Por su parte, Amira Dávalos presenta entre la formación docente y las prácticas en la enseñanza del lenguaje en la educación básica en México. Y finalmente, Emiliana Rodríguez
escribe sobre la formación de valores y la educación socioemocional, ejes fundamentales del florecimiento humano. La tercera parte tiene que ver con problemas muy concretos de la política educativa en México, y este sí es una parte que tiene, digamos, una coyuntura más reciente. En el primero de los capítulos, escrito por Carlos Ornelas, un histórico investigador educativo en nuestro país, él escribe sobre el centralismo burocrático, ¿no?, y cómo impacta en el funcionamiento de la educación básica. El siguiente capítulo de Aldo Muñoz Armenta es sobre el sindicalismo magisterial en México, y los siguientes capítulos tienen que ver con las reformas educativas. El primero de ellos es a cargo de Elisa Bonilla Ríos, presente aquí, que tiene que ver con aprendizajes clave para la educación integral. Ella hablará un poco más de su capítulo. Y los siguientes 3 capítulos ya abordan la nueva escuela mexicana, dicho de manera rápida, ¿no? El primero de ellos, la nueva propuesta de planes y programas de estudio 2022. El 18, que tiene que ver con las percepciones de docentes sobre esta reforma educativa, y finalmente este está escrito, por Antonio Gómez, y el último de Leslie Serna es sobre una crítica más directa, más frontal a los planes de estudio 2022, autonomías, sirenas, estrés y formación docentes, como ella complementa el título de su capítulo. Entonces, sin más preámbulo, yo le quiero dar la palabra a Elisa, agradecerle su presencia, y tienes el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar de vuelta en Guadalajara con el doctor Gilberto Guevara Niebla, con el doctor Navarro, con Eduardo Bakov, todos los doctores son de aquí para allá. En este segundo libro que tengo el gusto de compartir con ellos, la invitación que amablemente me hicieron, como ya explicó Pepe, tiene que ver con hacer un recuento de qué buscó la reforma 2017 en materia curricular. Entonces es un poco la historia de lo que pudo haber sido y no fue, pero la invitación de Gilberto fue muy clara. Dice, sería bueno que en unas cuantas páginas se haga ese recuento de cuáles eran los objetivos, en qué consistió, y eso es lo que les voy a contar a continuación. El capítulo tiene por nombre Aprendizajes clave para una educación integral, que es como se llama el documento propiamente del currículum. Forma parte de una reforma integral, de una reforma, digamos, probablemente de las más comprensivas de las últimas décadas en México, porque partió de un modelo educativo que tenía 5 grandes componentes. El primero era el currículo, que pretendía dar pues la línea de cuáles son los fines de la educación, qué es lo que busca el Estado mexicano en la formación de los niños, expresado en un currículo. Como decíamos en esta misma sala el año pasado, cuando hablábamos de otras consideraciones técnicas sobre la construcción del currículo, el currículo siempre es esa utopía hacia la que se camina, es el plan de estudios, está expresado en un plan de estudios y programas de estudios, pero es una búsqueda de llegar a ciertos fines, y en el caso de México, para todos los niños. Y en ese sentido, el resto, los otros 4 componentes, que fueron precisamente el dar autonomía a las escuelas, buscar que las escuelas tuvieran más autonomía, que fueran menos burocráticas y se centraran más en el aprendizaje. Fue todo un trabajo de descarga administrativa de las escuelas y de revivir los consejos técnicos escolares como los espacios para movilizar a la comunidad escolar hacia el aprendizaje. Después, la reorganización del servicio profesional docente, que probablemente o sin duda fue lo que más agitó, digamos, a la sociedad, aunque hubo una cantidad muy importante
de personas que pasaron por todas las evaluaciones, más de 500,000. Así es que no necesariamente hubo un rechazo generalizado porque 500,000 personas fueron evaluadas. Después, el otro gran componente fue el de garantizar la equidad y la inclusión, toda una serie de estrategias para esa visión. Y la última, sobre la que se pudo trabajar menos, en general los tiempos políticos nunca dan para hacer este tipo de reformas, siempre son demasiado acotados, que se refería a la nueva gobernanza, a reorganizar los roles de los distintos actores a nivel federal, a nivel estatal, de la sociedad, de los sindicatos, etcétera, en un nuevo pacto para poder llevar al sistema educativo a esos objetivos. Por lo que se refiere al currículo, que es el primer componente y es de lo que se trata este capítulo, creo que un documento muy importante y que poco se conoce, pero que todavía circula y se puede descargar y quedó en este libro, es un documento corto que en la evaluación que hizo el CIDE, que coordinaron las doctoras Ana Razo y Blanca Heredia, que hicieron una evaluación muy grande de la reforma, fue de lo que mejor salió puntuado. Es un documento que se llama Los fines de la educación para el siglo XXI. Entonces, imaginen una matriz donde hay 11 renglones y cada renglón es una competencia. No se las voy a leer, entre otras cosas, porque no alcanzo a ver el tamaño de mi computadora, pero sí, bueno, más o menos. Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, la comprensión del mundo natural y social, así hasta la número 11, que es habilidades digitales. Entonces, lo primero que nos costó mucho trabajo, y esto se construyó con mucha gente, fue muchos profesores, fue, digamos, no se puede decir una encuesta, pero sí un trabajo de base para definir cuáles eran. La lista era muy larga hasta que finalmente quedaron solo estas 11. Y esas son las 11 competencias que le dan la estructura a todo el currículo. Y luego tiene 4 columnas. Cada columna establece para esa competencia, para cada una de las competencias, por nivel educativo, cuál es el perfil de egreso. Entonces, en la primera columna está el preescolar, en la segunda columna está la primaria, en la tercera la secundaria y en la cuarta la media superior. Entonces, en algo tan sencillo como una matriz de 11 por 4 está lo que se busca con la reforma, lo que se buscaba con la reforma. A mí me tocó desarrollar lo que tenía que ver, encabezar a un grupo de más de 100 especialistas entre maestros y representantes de muchísimas instituciones de investigación y conocedores de las distintas ramas disciplinarias del país, lo que abarca de preescolar a secundaria, que es lo que en la ley en México todavía es el currículo nacional, el que es obligatorio para todos, porque como sabemos, el marco curricular de media superior, pues sí trabajamos para tratar de que esta articulación que ya habíamos logrado en la matriz no se perdiera, pero solamente genera eso, un marco, porque las instituciones de educación superior y otras son libres de establecer sus propios programas de estudio para la media superior. Entonces, en lo que tiene que ver con la básica y para lograr estas 11 competencias, se definió el currículo en un gran círculo. Es un esquema que utilizamos, estaba dividido en 3 este círculo, el círculo tenía por fuera el lema, el objetivo que decía contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados para vivir en plenitud en el siglo XXI. Y entonces organizaba toda la parte curricular en 3 grandes espacios.
El primero es el campo de formación académica, que tiene, por supuesto, pues, el lenguaje y la comunicación como la llave del resto del currículo, el pensamiento matemático y la exploración y comprensión del mundo natural y social. Esos eran los tres campos de formación académica. Y después, otro tercio estaba dividido a lo que se llamaron las áreas de desarrollo personal y social. Una novedad fue la introducción que hoy está muy en boga, que me da mucho gusto, que es la educación socioemocional. Al principio se preguntaban qué es eso, ¿no? ¿De dónde viene? Y la realidad es que hoy sabemos que, pues, con todas las investigaciones neurocientíficas, etcétera, las emociones se pueden educar y las emociones son fundamentales para el aprendizaje y por lo tanto se le dio tiempo lectivo. También ahí está la educación artística y la educación física. Y el último tercio corresponde a la autonomía curricular, a determinar cuáles son los intereses y necesidades a nivel personal de los estudiantes de cada escuela, cuáles son las fortalezas que tiene también cada escuela para poder dar una enseñanza mucho más específica de necesidades, digamos, locales, intereses y necesidades especiales. La autonomía curricular se pudo evaluar porque se había aplicado un piloto todo el ciclo escolar anterior y tuvimos muy buenos resultados y se sigue hablando de autonomía, aunque tristemente en secundaria se quitaron los espacios lectivos que se habían ganado para la autonomía. Se planteó también 14 principios pedagógicos que no me quiero extender pero que ustedes pueden encontrar aquí. Y por último, estos 14 principios pedagógicos solamente diré que no parecen estar para nada en contra de lo que se plantea hoy en la nueva escuela mexicana, que parece que inventaron el agua tibia, el pensamiento crítico, muchas de las cosas que están planteadas ahora desde Paulo Freire estaban planteadas ya desde antes, y se solicitaba el que los chicos aprendan a aprender, piensen por sí mismos, se pregunten por qué pasan las cosas, etcétera. Entonces, lo último que creo que también era una novedad importante de este currículo es que sí se planteó desde el documento la necesidad de garantizar condiciones de educabilidad, porque es muy fácil poner todos estos objetivos y decir esto es lo que las escuelas tienen que lograr, pero el documento distinguió entre dos tipos de condiciones de educabilidad, las que tiene que lograr la escuela, que tiene que ver con, en primer lugar, la ética del cuidado, es decir, que es la estrategia que regula todas las relaciones escolares, el que se vaya asimilando estos 14 principios pedagógicos de una manera gradual y que se genere una comunidad de aprendizaje, que no estén los maestros aislados, sino que trabajen en conjunto. Por el otro lado, hay ciertas condiciones de educabilidad que tiene que garantizar la autoridad educativa. Y en ese sentido está la formación continua de docentes, la formación inicial de los docentes, el garantizar condiciones para la flexibilidad curricular, el llevar el servicio de asistencia técnica a la escuela, que es algo que se trataba de fortalecer, y orientar a los nuevos docentes, porque los nuevos docentes salen de la normal y los lanzamos a las escuelas sin ninguna mentoría, sin ningún acompañamiento, fondos para que las escuelas pudieran poner en marcha la autonomía curricular, como se entregaron en las escuelas de tiempo completo, garantizar materiales educativos y, por supuesto, bibliotecas, y el tema de la infraestructura escolar. Y bueno, en breve, ese es lo que van a encontrar en este capítulo y ojalá sea de su interés. Muchísimas gracias.
Hola, hola. Muchas gracias, Elisa. Yo solamente quisiera decir que después de tu capítulo viene el contraste, ¿no?, explícito de lo que propone la nueva escuela mexicana y dejamos al lector el criterio de evaluación entre ambas propuestas. Eduardo, te escuchamos. Gracias. Gracias, José. Pues un placer estar con ustedes y una vez más. Se volvió costumbre estar cada año aquí en la FIL, lo cual agradezco muchísimo pues a toda la universidad, a Gilberto, a José, a todo el mundo que ha hecho posible esto. Yo hablo sobre un tema que para mí es fundamental y que es qué resultados educativos se obtienen en el sistema educativo mexicano. Y cuando hablo de resultados educativos me refiero específicamente a los aprendizajes, es decir, qué aprenden los estudiantes, que finalmente es el último, digamos, la última meta o el propósito más importante de la educación en México. Entonces me propongo hacer un recuento de lo que sucedió en el siglo XXI, desde el año 2000 hasta la fecha que se publicó este libro, aunque ya hay una evaluación que recientemente se publicó, que es PISA 2022, y que voy a tocar un poquito al respecto. Las evaluaciones sirven para saber qué tanto aprenden los estudiantes, pero también para podernos comparar con otros países similares a los nuestros y saber más o menos en qué tesitura andamos respecto a ellos, y sirven especialmente para saber cómo progresan los aprendizajes durante el tiempo en el mismo país, para saber si vamos mejorando o si no vamos mejorando. Entonces eso es lo que trata el capítulo, es esa descripción de las evaluaciones o de los estudios internacionales y nacionales en que hemos participado. Puedo decir nada más como antecedente que desde los años 60 distintos grupos de naciones coordinados por una asociación que se llama IEA por sus siglas en inglés, es una asociación internacional, comenzaron a convencer a 12 países que participaran en una evaluación de matemáticas y ciencias, para saber cómo estamos en 1960, y la idea principal era poder conocer cuáles eran las mejores prácticas de cada país y poderlas llevar a los países que tenían no los mejores resultados. Entonces su idea era básicamente esa, ¿verdad? Desgraciadamente, bueno, nosotros en el 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tenía toda esta intención de dar a conocer los resultados de aprendizaje a nivel nacional y a nivel local, y a la vez servir como un mecanismo de rendición de cuentas y de transparencia hacia la sociedad en el ámbito o uno de los ámbitos de mayor importancia de cualquier país, que es la educación. Ustedes deben de saber, en el 2018 se abrogó la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y pasó a parte de esas atribuciones a formar una nueva institución que se llamó la Comisión para la Mejora de la Educación, Mejoredu, que por desgracia no tomó esas atribuciones que tenía el instituto, y por lo tanto no hicieron evaluaciones nacionales como las que habíamos nosotros participado. Un antecedente también importante es que en 1995 como país participamos en un estudio que se le denomina TIMSS. Ese estudio tiene que ver con la evaluación de matemáticas y ciencias, no de PISA necesariamente, sino de la IEA, y México se dio cuenta, es decir, el secretario de Educación en ese momento se dio cuenta que los resultados no nos favorecían y por lo tanto decidió salirse del estudio para que no se dieran a publicar los resultados que se habían obtenido. También a fines de 1990 hubo varias evaluaciones nacionales de la Secretaría de Educación Pública, y la condición también de la Secretaría era: se pueden hacer esas evaluaciones, pero solamente de consumo interno, es decir, nunca se van a dar a conocer a los ciudadanos INES, ¿no? Bueno, entra el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con otra idea, y es vamos a impulsar
las evaluaciones y vamos a dar a conocer dónde estamos bien, dónde estamos mal, para poder mejorar. Entonces, nuestro lema era evaluar para mejorar, ¿no? Hay que decir que la evaluación, si el propósito fundamental de la educación es lograr que los estudiantes aprendan, el propósito fundamental de la evaluación es asegurar y certificar que efectivamente se cumplieron esos objetivos de aprendizaje. Entonces, la educación sin la evaluación, o más bien dicho, la evaluación es un componente muy importante que ayuda a saber si se están cumpliendo con las metas que se han establecido. La idea entonces es que evaluar los aprendizajes es una tarea compleja, bastante compleja si se hace a nivel nacional. Es bastante sencilla si se hace a nivel de aula, ¿verdad? Cada profesor hace su evaluación y listo, no pasa nada. Pero si uno quiere asegurar que las evaluaciones sean bien hechas, sean comparables entre unos grupos y otros, sean comparables a lo largo del tiempo y más si sean comparables entre un país y otro, pues lleva a una tecnología y lleva a una especialidad sumamente desarrollada a propósito en la segunda mitad de este siglo, ¿no? La evaluación fue tan importante en los años 70 porque Estados Unidos estaba perdiendo la carrera espacial con el Sputnik, que los rusos primero lograron subirlo, ¿verdad? Que se preocuparon muchísimo y dijeron, tenemos que saber qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Y por lo tanto, crean un instituto que no había de evaluación que se llama NAEP, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con algo así como seguimiento del progreso educativo de los Estados Unidos, que hasta actualmente sigue funcionando y se ha ido sofisticando. Digamos que ese es el instituto o el programa de mayor relevancia históricamente que ha habido ahí. Luego han habido otros, como los de la IEA que yo les decía, pero en el año 2000 entra PISA de la OCDE. A propósito, la gente que hizo PISA venía de trabajar de esta asociación de la IEA. O sea, ellos sabían cómo hacer estas evaluaciones, hace PISA y PISA hace un parteaguas en el mundo, porque, digamos, mostró que las evaluaciones de aprendizaje podían tener mucha influencia en las políticas o en el diseño de políticas educativas y por lo tanto crea cismas en muchos países. Uno de ellos fue Alemania. Alemania creía que era el país mejor en materia educativa y que creo que quedó como en el lugar 16º. Entonces, para ellos fue un shock, se llama el shock alemán de PISA. Y lo que hacen es renovar todo su currículum para saber en qué estaban haciendo mal. Y eso fue gracias a que hubo una evaluación que les dio y que lo sacó del error de que ellos lo estaban haciendo muy bien. Un alemán, por cierto, me lo dijo, se los voy a decir tal como, dice, nos dimos cuenta que en Alemania había estudiantes que sabían leer tan mal como los mexicanos. Entonces, y me lo dijo a mí en la cara, ¿verdad? Diciendo, nosotros no pensamos que teníamos estudiantes que no sabían comprender lo que leían, estudiantes de bachillerato, pensaban que todos eran muy buenos. Bueno, a raíz de eso, entonces, es que México tiene un impulso muy importante en diseñar evaluaciones y en participar en evaluaciones internacionales. Entonces, se crea el INEE, se hacen evaluaciones cada 3 años de tercero de preescolar, tercero de primaria, sexto de primaria, tercero de secundaria y último año de bachillerato para saber qué sabían los estudiantes, al menos en español y en matemáticas, y en cada uno de los estados de la República. Y también participa en los estudios de PISA. En PISA quedó en el 2000, creo que en el último lugar, y conforme se fueron agregando países, pues nosotros hemos ido retrocediendo esos lugares y ahorita andamos como en el 60º, de 90 países, más o menos, ¿no? Lo que es interesante es no en qué lugar estamos, sino qué se aprende y qué no se aprende, para poder nosotros reforzar aquellos aprendizajes, ¿no? Pero también como PISA, la IEA,
el propio INEE, también la UNESCO hace sus evaluaciones. UNESCO empezó antes inclusive que PISA y empieza en 1997, entiendo. Es un estudio también para conocer los aprendizajes de los estudiantes, pero solamente de países latinoamericanos, en donde nosotros estamos en ¿no? Bueno, digamos, eso sucede en los primeros 18 años hasta que, digamos, se da por terminada el funcionamiento del INEE y se deja de hacer evaluaciones. Básicamente, nos salimos de la única evaluación que no nos hemos salido y no estoy seguro que en el próximo año va a continuar, es PISA 2025. No está muy claro en eso, ¿no? Entonces, no tener evaluaciones es como no tener una brújula en un mar. O sea, no sabes en dónde estás bien y dónde estás mal, y nos puede pasar, seguramente nos ha pasado, lo que le pasó a los alemanes, ¿verdad? Que pensando que iban muy bien, se dieron cuenta que iban muy mal. En términos generales, y lo que digo, y no me voy a detener más para darle todo el tiempo a Gilberto, es de que hemos salido digamos, nos han retratado estas evaluaciones que nuestros estudiantes al término de la secundaria o al término, sí, cuando tienen 15 años de edad, que es cuando evalúa PISA, los estudiantes, 6 de 10 estudiantes no comprenden los aspectos básicos de la aritmética y las matemáticas. 6 de cada 10, es decir, que van a ingresar a la educación superior, llegan sin esos conocimientos. La última evaluación de PISA, la del 2022, que no la incluyo aquí, por cierto, porque no estaba en su momento, sube a 7 de cada 10. O sea, 7 de cada 10 estudiantes no aprenden lo que deben de aprender para seguir y continuar aprendiendo en el futuro. En lectura, comprensión de lector es más o menos el 50%, y en ciencias algo parecido, ¿no? Pero donde más nos pega y donde más problemas tenemos es en el tema de las matemáticas. Todas las evaluaciones, las nacionales, las internacionales de PISA, las internacionales de la UNESCO, todas apuntan más o menos a lo mismo, todas nos ubican, si hay 4 niveles de competencias, nos ubican en el segundo nivel de competencias. Arriba por nosotros hay muchos estudiantes que no logran aprender las competencias básicas que se deberían de aprender. Entonces, básicamente, retrato eso, veo que a lo largo de los años cómo ha evolucionado México, y lo que nos encontramos es que en ningún caso nosotros hemos ido a la alza. Lo que nos hemos visto es que durante 18 años hemos permanecido más o menos en el mismo nivel educativo. Y bueno, con esto espero que les dé interés para conocer ya puntualmente cada uno de los aprendizajes y de los estudios en los que hemos participado, y que desafortunadamente a partir de esta nueva administración prácticamente van a desaparecer. Gracias. Adelante, Gilberto, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Es muy importante subrayar la importancia de este libro. Este libro es una obra que ofrece información y ofrece criterios para juzgar el estado que guarda la educación básica. Pero es especialmente importante para las personas que están interesadas en educación, sean investigadores, sean pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, o sean maestros que trabajan en educación básica. Este libro es un excelente instrumento para entrar al conocimiento y el análisis de la educación básica. Yo creo que
por un lado, la virtud del libro es que ofrece una perspectiva empírica, descriptiva, y por otro lado ofrece una perspectiva analítica de políticas educativas. La perspectiva empírica nos ilustra cómo el sistema educativo mexicano se desarrolló en las últimas décadas del siglo XX y llegó al XXI en situaciones deplorables. La tesis que yo sostengo en la primera contribución del libro es que yo analizo utilizando una simple enfoque de sistemas, yo analizo por un lado el crecimiento del sistema escolar de educación básica y por otro lado el crecimiento del presupuesto. Lo que se ve en esta comparación muy sencilla es claramente que existe un potente crecimiento demográfico de la matrícula en educación básica y una muy modesta tasa de presupuesto educativo. Es más, el presupuesto educativo se mueve en porcentajes que son de 3.5% del PIB, mientras que la tasa anual de crecimiento de la matrícula es de 9 a 11%. Es decir, no hay comparación alguna entre lo que está creciendo el sistema y lo que demanda, lo que necesita de apoyo por parte del Estado. Este estudio, desde luego, pudo hacerse de otra manera, mucho más detallada, pero lo quisimos hacer de una manera muy sencilla y muy simple. Quien entra a leer este libro se da cuenta que hay una descripción minuciosa, numérica, cuantitativa, del estado que guarda el sistema educativo, del tamaño que tiene el sistema educativo. Y luego se ofrecen datos sobre la situación de la infraestructura del sistema educativo. Bueno, el presupuesto del sistema educativo, el tamaño del sistema educativo, la infraestructura del sistema educativo, y enseguida vienen una serie de artículos que tocan puntos muy sensibles, por ejemplo, la violencia escolar, etcétera, etcétera. La violencia escolar y la educación emocional y moral en la escuela, que son elementos que tienen una enorme importancia, sobre todo en el momento actual, en que tenemos un fenómeno de violencia social como nunca lo habíamos tenido. Y el papel de la escuela en este momento resulta determinante para combatir ese fenómeno. En la segunda parte nos vamos a trabajar sobre el papel del maestro. Las últimas reformas educativas, sobre todo por la influencia que tuvo el éxito educativo de Finlandia, se han enfocado principalmente en los profesores. Ustedes saben que en Finlandia, que logró o ha logrado resultados muy buenos en educación, en Finlandia la característica distintiva de Finlandia es la profesión docente. Es la profesión más importante del país, es la profesión más competida, es la profesión mejor pagada, es la profesión por excelencia de Finlandia. En consecuencia,
las reformas educativas que se dieron posteriormente siguieron el ejemplo de Finlandia y trataron de mejorar los sistemas de formación, de evaluación y de educación continua de la docencia y de los docentes. En ese sentido, se inspiró en esa dirección la reforma educativa mexicana de 2013, porque de lo que se trataba era de establecer un mecanismo en el cual se evaluara a los profesores de acuerdo a los resultados que tuviera esa evaluación, se les ofrecía formación respectiva, cursos, y posteriormente el profesor podía ser promovido o ratificado en su posición de profesor, con su categoría. Pero era claramente una evaluación, resultados y cambios. Era una lógica muy bien pensada. El problema que tuvimos es, como ustedes saben, que la evaluación docente, la evaluación de profesores, no fue bien recibida en México. En primer lugar, porque fue combatida de una manera muy clara por instituciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por partidos políticos como Morena, por ejemplo, y por muchas agencias políticas que se oponían a la evaluación y que sembraron un temor no siempre justificado sobre las evaluaciones. A la hora de diseñar la ley que establecía la evaluación, se cometió un error, y el error fue que se impuso en la ley como efecto de las evaluaciones la posibilidad de que los profesores no perdieran su plaza, sino que fueran sustraídos o sacados de la docencia del trabajo académico y canalizados hacia tareas administrativas. Eso fue suficiente para despertar un gran temor entre los maestros. Y hubo políticos que aprovecharon ese temor de los maestros en la perspectiva de las elecciones de 2018 y los cambios que se avecinaban. El hecho real es que después de 2018 se echó abajo la reforma de 2013 y se impuso literalmente una nueva reforma que se ha titulado Nueva Escuela Mexicana. Nosotros en nuestro libro tenemos posturas personales respecto a esa reforma y las expresamos, pero en nuestros grupos de colaboradores invitamos tanto a defensores de la reforma como a críticos de la reforma, de tal manera que el lector pudiera comparar y construir su propio juicio sobre la nueva reforma. Mi postura personal es que es una reforma muy errática y llena de fallas. Está fundada en principios doctrinarios, sobre todo en una teoría que desarrollaron Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, un argentino y una francesa, a partir del libro Hegemonía y Estrategia Socialista. Hegemonía y Estrategia Socialista, en donde ellos, digámoslo así, agotaban el discurso marxista, llegaban a la conclusión de que era
absurdo plantear en estos momentos una revolución armada, como lo hizo Rusia. Ellos propusieron, en cambio, una radical democracy, una democracia radical. Y esa teoría de la democracia radical ha tenido mucha difusión, sobre todo en los países populistas, en España también, a través de Podemos, el grupo que es muy picudo, ¿no? muy picoso. Y en América Latina, pues está presente en Venezuela, en México y en otros países. El hecho es que la democracia radical es una fórmula que sostiene que el conflicto principal en el capitalismo actual, globalizado, ya no es entre clases sociales, no es proletariado contra burguesía, sino que es imposible explicar las relaciones de opresión en términos tan simplísticos como estos. El proletariado y la burguesía como clases esenciales no existen, dicen ellos. Lo que existe hoy son muchas formas de opresión. La opresión genérica, sexual, la opresión racial, la opresión, la discriminación sexual, los problemas de las personas discapacitadas o de cualidades especiales, etcétera, etcétera. Hay un abanico de conflictos que explican ahora las situaciones de opresión. Por lo tanto, lo que hay que hacer es radicalizar la democracia. Radicalizar la democracia quiere decir utilizar todo el potencial conflictivo que tiene la sociedad moderna para radicalizar la democracia. Obviamente nosotros es lo que hemos visto, lo que hemos visto en todo el mundo, como ustedes saben, en Turquía, en Hungría, en muchos países, es que lo que se ha generado es una forma de populismo, distintos modelos de populismo. El populismo no es exclusivo de México, es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, en 20 países simultáneamente, en Europa, en América Latina y en Asia. Entonces, ese populismo se nutre mucho de la democracia radical, de la teoría de Laclau y Muffer. Bueno, ese es el fundamento de la nueva escuela mexicana, la reforma que se hizo, que se impuso, digamos, en el año 2023. Pero esa nueva escuela mexicana, pues, llegó con una cauda doctrinaria y con una cauda de problemas. Por ejemplo, suprimieron las asignaturas, eliminaron la cultura universal, eliminaron la educación nacional y reivindicaron la diversidad, es decir, la diversidad de formas de opresión, de conflicto. De tal manera que produjeron a la postre un resultado pedagógico muy heterogéneo y muy complejo. Ese resultado, aparentemente, cualquier juicio superficial
se centraría en el método de enseñanza, que es el método de proyectos. Pero el método de proyectos no es más que la expresión exterior de toda una doctrina mucho más elaborada, que pretende, desde luego, capitalizar la educación para lograr una transformación política en la dirección de la democracia liberal, democracia radical. Gracias. Muchas gracias por sus participaciones, a ustedes por su asistencia. Está aquí la doctora Gabriela de la Cruz, que es colaboradora del libro. No sé si hay alguien más que no veo con mis pocos lentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo simplemente quiero cerrar agradeciendo a Grijalvo, al Grupo Penguin, a Eduardo, a Tania, a Denise, a Enrique, que fueron excelentes auxiliares para poder difundir esta obra, y esperemos que tenga buena acogida. Aquí afuera la pueden adquirir si están interesados, y yo les deseo una buena noche. Hasta luego. Qué frío tengo.